Bueno, muchas gracias por venir y estoy realmente encantado de encontrarme aquí con María Blasco y Ángel Gabilondo. No sé si voy a saber estar a la altura. Bueno, se supone que mi labor es la de animar el coloquio entre ellos, entonces voy a tratar de pasar lo más desapercibido posible. Espero que ellos me ayuden. El título de este diálogo es Innovación, puente entre la ciencia y la sociedad. Es curioso que sea la innovación un puente entre la ciencia y la sociedad, cuando lo que normalmente se ha pensado que es la información, que es a lo que yo me dedico normalmente, ¿no? Pero sí es cierto que la gente no sabe a qué os dedicáis los científicos. Bueno, esto se llama Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas. Vale, al cáncer. ¿Cómo haces llegar eso a la gente y cómo haces llegar a la gente que en un momento dado, como es el caso de Ángel, que como político también tendrá algo que decir del tema, a la gente que puede influir en vuestra dedicación, en vuestro trabajo? Pues creo que tienes toda la razón, Jorge. Percibimos que hay un problema de darnos a conocer a la sociedad. O sea, sabemos que en la comunidad científica el CENIO es reconocido, somos un centro de excelencia Severo Ochoa, internacionalmente también somos conocidos, somos una de las instituciones líderes en el campo de la oncología, pero somos conscientes de que, por llamarlo de alguna manera, la marca CENIO, el CENIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, no es tan conocido en la sociedad. Entonces ahí va por la comunicación, fundamentalmente, tienes toda la razón. Una de las maneras más eficientes de conectar con la sociedad, desde luego, es a través de la comunicación. Tenemos un departamento de comunicación, pero no solo eso, también lanzamos este año una iniciativa que llamamos Amigos del CENIO, que es realmente una iniciativa filantrópica, pero que está hecha con doble intención. No solo, obviamente, conseguir fondos para la investigación, fondos filantrópicos, micromecenazgo, sino también darnos a conocer, de alguna manera implicando a aquellas personas que quieren sentirse parte del CENIO. Le preguntaría a Ángel que este tema de la educación lo conoce bastante bien como catedrático de metafísica. Es curioso, tenemos una científica y un metafísico, parece como juntar agua y aceite, pero espero que salga algo de aquí. Pero vamos, tu experiencia como gestor, tanto en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fuiste rector, como ministro de Educación. ¿Cómo se pone en valor y cómo se pone en conocimiento y en marcha trabajos como los que se efectúan en este centro desde esas instancias? Sí. Pero primero muchas gracias, ¿no?, al CENIO y a todos. Voy a demostrar que efectivamente soy de metafísica, así que voy a hablar de otra cosa distinta de la pregunta. Yo le decía a María que siempre que voy a un acto, a un sitio de ciencias, que interviene cita a un poeta. Siempre. Así como cuando voy a actos de letras no es tan frecuente, en los actos de ciencias siempre. Algo tenéis que os hace citar a un poeta, ¿no? Y me decía María, es que aquí somos muy soñadores. Me ha dicho eso, ¿no? Y yo cuando oía ahora hablar, ¿no?, a Manuel Fuertes, de que dentro de esto lo que va a pasar los próximos 50 años, yo quiero hablar, y contestaré la pregunta, claro, desde la experiencia de que todavía los seres humanos soñamos y lloramos, todavía no sé cuánto nos durará esto, todavía deseamos y necesitamos, y todavía nos duele el dolor ajeno. Yo no sé cuánto durará esto. Y por tanto, lo que yo vaya a decir hoy va en este contexto. Así que igual solo vale para estos próximos 50 años, pero va en este contexto. Y en este contexto yo creo mucho en el contagio, que se educa por contagio, que las emociones se transmiten, que la pasión de un profesor, de una profesora, es determinante. A mí, por ejemplo, me encantan las matemáticas, me han gustado siempre. También es verdad que la metafísica y las matemáticas tienen mucho más que ver. Borges decía que la metafísica era una rama de la literatura fantástica, no lo sé, igual las matemáticas también, pero nunca tuve un buen profesor de matemáticas.
Y no porque no supiera muchas matemáticas, sino porque no me transmitieron la pasión que hace falta. Nada grande se ha hecho sin pasión, dice Hegel, para poder verdaderamente dedicar una vida, la única que tienes, irrepetible, a eso. Y yo lo primero que quería decir antes de hablar de educación es que si no tenemos esa pasión, sabiendo que la vida es más o menos solo una en general, no habrá nada que hacer. Y a veces no llegamos más porque no tenemos más. A veces no llegamos más porque somos unos profesionales de nuestro oficio, pero no lo entendemos como una pasión de vida. Sin embargo, yo veo a muchos científicos, a los buenos de verdad, es que sois unos apasionados. No digo unos pesados, que también, digo unos apasionados. Me refiero a que no es que estéis todo el día hablando de eso, es que cuando habláis de eso, habláis con una emoción que es vital, vital. Y yo, esto es lo que quiero decir en la educación. Esta educación que se cree que es la pura adquisición de conocimientos, esta educación que se cree que es formar empleados dóciles, esta educación que se cree que es solo formar para una empleabilidad en un trabajo, esa educación no creará buenos científicos, creará dóciles empleados. Hablabas de que nos duele el dolor ajeno. De alguna manera, en este centro es a lo que os dedicáis, ¿no? A tratar de evitar el dolor ajeno. En algún caso también será propio porque, bueno, los conjuntos se tocan en un momento dado. Y esto que dice Ángel, que yo estoy de acuerdo con él, que se educa por contagio, quiere decir que de alguna manera necesitamos héroes, necesitamos modelos, necesitamos gente que, bueno, inspire, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, también continuando con lo que ha dicho Ángel, el título que yo sugerí, de hecho, para este coloquio tiene que ver un poco con lo que ha dicho Ángel, porque dije que el título podía ser Innovación, un puente entre los sueños científicos y la sociedad, con lo cual, pues ya también con lo que tú dices, ya no sería la comunicación, sino realmente yo veo a la innovación realmente como la herramienta realmente para conseguir que un sueño de un científico, de un pensador, de alguien que tiene este tipo de sueños, ¿no? Podemos pensar ahora en alguien como Steve Jobs, cuando su sueño era hacer que todo el mundo tuviera un ordenador portátil o lo que queráis, ¿no? O el sueño que podemos tener aquí en el CENIO, que es que algún día pues realmente seamos capaces de tratar eficientemente tumores que ahora son incurables, básicamente, ¿no? Y a esto nos dedicamos. Eso es un sueño y eso hay que conseguir hacerlo realidad, y ahí la innovación es fundamental, o sea, para conseguir que algo que es una idea, que es incluso una cosa material, un descubrimiento científico, se pueda convertir en algo, en una realidad para los pacientes de cáncer, ¿no? Desde luego que quería reivindicar ahí, después de lo que he dicho, el conocimiento. Claro. Es decir, que todo eso ha de hacerse vinculado al conocimiento, porque si quieres contagiar la pasión sin contenido, una pasión sin contenido es como un afecto sin concepto, y por tanto esta es una casa del conocimiento. Hablamos desde el amor al conocimiento, desde la pasión por el conocimiento, desde dar nuestra vida por el conocimiento. El día que se pierde eso, también se ha perdido mucho, ¿no? Luego habrá una idea plural, abierta de conocimiento. El conocimiento es científico, hay conocimiento de ciencias humanas, ciencias sociales, tenemos una visión plural del conocimiento, pero deberíamos también contagiar socialmente la idea de que el conocimiento es liberador, el conocimiento hace una sociedad más digna, más justa, y ahí es donde está la idea de transferencia, porque si no, si vamos a transferir un conocimiento que no logra una sociedad mejor, dirá, pues guárdese usted el conocimiento y haga usted tramos y hágase importante, pero ahí está, la idea de innovación incluye la idea también de que nosotros pensamos que el conocimiento mejora la sociedad y crea un mundo mejor, y ese es el conocimiento que nos interesa, no cualquier conocimiento. Entonces, el conocimiento que se genera en este centro y en otros parecidos lleva procesos muy largos antes de convertirse en una realidad que puede ser, pues, un fármaco. Y eso conlleva un montón de investigación que imagino que en muchos casos lleva a callejones sin salida, y entonces hay que retroceder y volver a tirar por otro lado y volver a hacer.
en un mundo tan competitivo como este y tan dominado por la economía y que cambia tan rápidamente, digamos que se castiga esos, entre comillas, fracasos, esas vías muertas por las que se pasa antes de llegar a lo que vosotros llamáis la diana, que es una palabra que me encanta. Pues nuestra sorpresa como centro de investigación público es que nosotros pensamos que tenemos una vida corta en esto de la innovación. Es un centro que tiene unos 15 años, ¿no? Pero pensamos que somos mucho más eficientes que, por ejemplo, pueda serlo a lo mejor una empresa farmacéutica. Te explico por qué, esto puede sonar un poco chocante, ¿no? Pero de alguna manera aquí en el CENIO tenemos algo bastante único, que es que a la vez que tenemos a las mentes brillantes, a los investigadores e investigadoras que trabajan aquí, que tienen ideas y hacen descubrimientos, tenemos un programa de desarrollo de fármacos, donde podemos hacer las fases iniciales de generación de moléculas, de compuestos químicos con actividad antitumoral. Eso es algo bastante único y esto lo que nos permite es tener una cierta ventaja, ¿no? Versus la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque ellos están de alguna manera alejados, o no alejados, pero hay una cierta distancia entre la industria farmacéutica y los sitios donde se genera el conocimiento, que son sitios como este. Y aquí de una manera muy modesta, teniendo las dos cosas juntas, hemos visto que hemos sido muy eficientes en trasladar con éxito programas alrededor de una diana, ¿no? Entonces, para nuestra corta vida, le preguntaba el otro día a Anabel, el porcentaje de patentes que se licencian en Estados Unidos es un 5%, el porcentaje de patentes que hemos generado en el CENIO que hemos licenciado es un 23%. Entonces yo creo que eso quiere decir que es que aquí lo estamos haciendo todo desde el conocimiento, desde, digamos, todo en la misma casa, con una priorización muy grande de lo que pensamos que son proyectos innovadores y excelentes, ¿no? Yo, aparte de felicitaros por el éxito, iba a reivindicar el error. Quiero decir que a mí me parece que forma parte de la innovación el error. Que no siempre el error es el fracaso. Si fuera más adelante diría que el fracaso que forma parte de la buena innovación. Si alguno no ha fracasado en su vida, ya sabemos que no es innovador. Y por esto hay que tener también mucho cuidado a qué llamamos fracaso. Pero sí quería reivindicar, bueno, un tratado chino, creo que, no sé si es chino o japonés, de lanzo, creo que es japonés, tiro con arco. Y en ese tratado de tiro con arco dice que la flecha siempre da en la diana. Lo que pasa es que la diana a veces no está en el sitio adecuado. Y con esto quiero decir que cuando hay un buen conocimiento, una labor bien hecha, igual no has dado en la diana que tú habías previsto, pero la flecha ha corrido un camino y ha abierto un surco y quizá ha obligado a pensar que la diana no estaba puesta donde debía estar. Creo que es japonés. Bueno, aquí tenéis evidentemente un reto científico que a la vez es un reto social y es un reto económico. Y pasamos de, no sé, creo que en España de alguna manera tenemos una tradición no demasiado buena en lo que respecta a la ciencia, a la innovación. Y bueno, tenemos un déficit de patentes que es patológico y endémico, ¿no? Tenemos aquí un filósofo que no dice lo que decía Unamuno en tiempos de que inventen ellos. No, estamos aquí para inventar. Ese cambio de mentalidad me gustaría saber si se nota. Yo creo que sí, vamos, visto desde fuera. Yo creo que sí que se nota, depende también de la institución. De alguna manera aquí en el CENIO es algo por lo que hemos apostado, hemos decidido apostar abiertamente por la innovación, es decir, intentar facilitar a los investigadores que hagan aquello que realmente, seguramente fue el motivo por el cual eligieron estudiar una carrera científica, ¿no? Que es hacer descubrimientos que de alguna manera puedan mejorar a la sociedad, ¿no? Porque aunque el objetivo de la ciencia debe ser el generar conocimiento, yo creo que todos los científicos tenemos el sueño realmente de que nuestro conocimiento algún día se aplique, ¿no? Y eso hay que facilitarlo, hay que ayudar a ello, ¿no? Y en este sentido pues sí que tenemos, yo creo que aquí en el CENIO ahora mismo cualquier científico quiere innovar, quiere que lo que estudia se convierta algún día en una realidad, ¿no? Eso obviamente hay que incentivarlo.
En este centro no teníamos, por ejemplo, una política de reparto de regalías. Las regalías son los retornos que se produce por licenciar una patente o por ventas de un producto. Ese tipo de incentivo no existía y esto es algo que por primera vez conseguimos pues, aprobar el año pasado en nuestro patronato, ¿no? Y eso que parece una tontería no lo es. Esto quiere decir que también es importante que el científico vea o tenga como role model al de Facebook o, o a todos estos genios que han salido y que ahora son los responsables de algunas de las top 10 empresas, ¿no? Y que son millonarios. Yo no digo que los científicos tengan que ser millonarios, pero lo que sí que está claro es que de la ciencia sale conocimiento que se puede trasladar, ese conocimiento puede generar riqueza y los investigadores también se tienen que beneficiar de ello. Y esto es algo que en el centro pues, lo estamos poniendo en marcha. Sí. Yo comparto que la rentabilidad social hay que hacerla compatible con la rentabilidad económica. Nosotros no podemos ser simplemente una orden mendicante. Tenemos que mostrar eso, ¿no? Y citaba, ¿no, Jorge, el texto de 1906 de Unamuno, que es El pórtico del templo, y yo voy a leer la frase entera que dijo. Inventen pues ellos, nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones, pues confío y espero en que estarás convencida, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí también como allí donde se inventó. Esta es la frase que él dice, ¿no? Lo que es cierto es que luego entró en polémica con Ortega, y yo no voy a hablar de la polémica de los dos, pero es la polémica en la que estamos ahora, ¿no? Que la polémica también de que el sentido de algo no radica únicamente en su resultado. Y además que el lugar de la propia generación del saber puede ser el lugar de la generación de bienestar y riqueza también para el propio país que lo genera, ¿no? Y no es el resultado de la investigación únicamente la eficacia de aquello que ha sido descubierto, sino yo siempre he creído que el saber genera libertad, genera humanidad, genera sociedad y genera país, ¿no? Y ahí es donde pienso que esta es una casa del saber. Al menos puede la directora decirme que está usted equivocado, pero yo creo que esta es una casa del saber. Y claro, también diría que es una casa del bienestar, en el sentido de que procura también bienestar. Pero tenemos que decir sin pudor que la rentabilidad social es compatible con la rentabilidad económica, que si una empresa puede hacer dineros, pues esto es lo que queremos. Nuestro enemigo no es la riqueza. Yo siempre he dicho que nuestro enemigo es la pobreza. Sí, nuestro enemigo. Y por eso el objetivo de todo esto es lograr generar bienestar y prosperidad para el país a través de la ciencia. Y tenemos que mostrar que eso es posible. Bueno, todos vamos en la misma línea, esto es horrible, vamos a acabar estando de acuerdo, pero yo esto sí que lo comparto, lo comparto. Lo que sí es cierto es que en el mundo que nos ha tocado vivir es casi imposible sobrevivir sin algún conocimiento y sin algún interés y sin alguna iniciativa de corte económico. Entre que el empleo está desapareciendo tal como lo entendemos y cada vez, bueno, dicen que hay más emprendedores, bueno, nos hemos hecho autónomos. No sé si ser una empresa de una sola persona es ser emprendedor. Pero en el caso de la ciencia, y teniendo en cuenta lo caro que parece ser la investigación, ha de ser obligatorio. Y sin embargo, sospecho que eso, a ti María, y sospecho que a ti Ángel también en tu campo, desde que cuando eras rector o cuando has estado ejerciendo funciones políticas como ahora mismo, os roba tiempo de investigación, ¿no? Creo que era Óscar Fernández Capetillo el que decía que estaba feliz de no tener que dedicarse a la gestión, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente aquí tengo mucha ayuda para la gestión, pero bueno, yo creo que has sacado un tema muy importante. Tú dices la investigación es cara. Bueno, yo creo que no es cara, o sea, cuesta dinero, pero es algo que los países tienen que dedicar un cierto porcentaje de su PIB a la investigación, y ahí me gustaría decir, bueno, que España es un país que no llega a la media europea en el porcentaje que se dedica del PIB a la investigación. Y eso lo digo para enlazar con otra idea que quería mencionar en este debate, es que creo que España, que tenemos la percepción de que no tiene una tradición científica extensa, lo cual es cierto, sí que es verdad que en los últimos, yo diría 15 años,
ha ocurrido lo que por ahí fuera algunos dicen que es el milagro de la ciencia española, que consiste en que en estos últimos 15 años realmente se ha generado unas instituciones, unos centros de investigación en nuestro país, etcétera, que son competitivos a nivel internacional, ¿no? Y me gustaría, no quería mencionar ningún número, pero me gustaría mencionar unos números, que es la diferencia que hay entre inversión y retorno en nuestro país. Somos un ejemplo extremo de distancia entre inversión y retorno. España es de acuerdo con muchos rankings, es el país número 9, número 10 del mundo en producción científica de excelencia, ¿no? Por ejemplo, hay una revista que a todos los científicos nos encanta, que se llama Nature, que ha hecho lo que se llama el Nature Global Index, que somos los propios científicos los que hemos decidido cuáles son las mejores 68 revistas del mundo, y entonces Nature ha clasificado los países según el número de publicaciones de esos países en estas revistas, y ahí España está en la posición 9-10. Sin embargo, si nos vamos a en qué ranking está España en cuanto al porcentaje del PIB que se dedica a investigación, según el World Economic Forum, estamos en la posición número 30. Si nos vamos a otros indicadores, puede ser porcentaje de postdoctorales extranjeros que hay en España. España está en esto también en una de las posiciones top, no sé si somos el puesto número 9, 10 en Europa, ¿no? Muy por delante de Alemania o de Italia, es decir, que somos un país que atrae talento de fuera que quieren venir aquí a hacer la especialización. Y de nuevo, en cuanto a inversión, pues no sé, nuestro país está muy por debajo de Alemania, por ejemplo, ¿no? No te digo ya de Finlandia, que es el número 1 en Europa en porcentaje del PIB que se dedica a investigación. Entonces yo creo que eso es muy importante, que para que haya investigación tiene que haber inversión. Si no hay inversión en investigación no pueden ocurrir las otras dos M's, ¿no? Mind, la primera, necesita también dinero. Que como decía, claro, money, tres veces. Money. Las tres M's eran eso. Yo de todas maneras, lo que estaba mirando aquí algunos datos que he estado pensando estos días, ¿no? Recopilando, ¿no? Es que cuando se está valorando en general la investigación, la innovación, la ciencia, por cierto, que a veces empleamos todas las palabras juntas, ¿no? I+D+I, investigación, desarrollo, innovación, ciencia. Bueno, aquí hay un lío, es un lío, digo entre los ciudadanos, el lío semejante que tienen entre lo sagrado, lo religioso, lo divino, Dios, aquí todo se mezcla, está muy bien, también se mezcla todo esto, habría que explicar, si tuviéramos tiempo, esto no es una clase, ¿no? ¿Qué es eso de la ciencia? Que no es lo mismo que el conocimiento, porque antes hemos reivindicado el conocimiento, pero es que ahora habría que reivindicar no solo el conocimiento, sino la ciencia y el conocimiento científico. Pero yo voy a ir más bien a estos datos. Es que España está mal en otras cosas. El 27%, el puesto 27 en el peso de la educación en el PIB. No digo, voy a decir algunas cosas que influyen en esto, de modo determinante. Es que en el PIB, el tema de la educación, estamos el puesto 27, España. Si uno mira el peso en relación con la educación más específico, estamos el puesto 59 por la baja inversión. Los beneficios fiscales, estamos en el puesto 60 de beneficios fiscales. El índice de investigación académica, sin embargo, como ha dicho María, estamos en el 10º lugar. La creación de marcas y patentes, estamos entre el puesto 38 y 47. Y curiosamente, las patentes que tienen más influencia son las de los centros de investigación y de las universidades, que suponen casi el porcentaje total. Lo que quiero decir es que España no saca rendimiento a su capacidad de creación. Y que lo que está por debajo de los países de referencia es la eficacia de la inversión. Entonces, yo creo que España tiene una investigación mucho mejor que lo eficaz que resulta, y incluso que se pone poco en valor lo que se inventa, y que esto obedece a todas estas otras razones que alguno puede pensar que son de otro cariz, pero que son determinantes para la eficacia de la innovación. Y a veces la innovación no es eficaz por causas extrínsecas al puro trabajo de los investigadores y a los que se les achaca, bueno, es que usted no hace patentes, es que usted no publica, es que, bueno, ahora ya hemos visto que publicamos. Una vez que se vio que se publicaba, dijo, sí, se publica, pero no se hacen patentes. Bueno, ahora se publican y se hacen patentes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esas patentes, si te descuidas, los explotan en otro lugar, que el conocimiento que aquí se desarrolla
hay una especie de captación de ese conocimiento por otros ámbitos, y aquí entonces tenemos algunos problemas que son de otra índole, y es que los buenos datos de la ciencia no son equilibrados tampoco en todos los campos. Y hay campos muy distintos, porque agricultura, biología, informática, medicina, química, matemáticas, arte y humanidades tienen relevantes resultados, y la contribución es menos relevante, no se enfaden, en ciencia de materiales, ingeniería física o neurociencias, lo cual no quiere decir que no sean buenísimos. Pero esto significa, pues que significa que también tenemos algunos problemas en la transferencia, tenemos algunos problemas en el resultado de la investigación, en su transferencia a la sociedad, en su vinculación con las necesidades sociales. Y ahí es donde está el tema más agudo, te he planteado, me parece. Y esa transferencia tendría que ir dedicada al gran público o al potencial inversor, o a ambos, o hacer dos tipos de, digamos, de comunicación. Una para que la gente sepa de qué se está hablando, la gente, digamos, de a pie, y otra para que aquellos que de alguna manera pueden poner en marcha esas posibles patentes o esa posible investigación se decidan a apostar su dinero por ello. El dinero es miedoso, todos lo sabemos. Y quería hacer una... Ángel lo ha mencionado, ¿no? Que bueno, no sé, estas patentes, lo importante ahora ya no es hacer patentes, sino realmente licenciarlas, porque tú puedes hacer patentes, pero si las tienes metidas en un cajón y no le interesan a nadie, pues es un gasto más que otra cosa. Entonces aquí es curioso, ¿no? Puedo hablar de la experiencia nuestra en el CENIO, que las patentes que hemos licenciado, las más, digamos, los acuerdos de licencia más importantes no han sido con empresas que estén en nuestro país, han sido internacionales. Y aquí yo también pienso en una cosa, esto no es malo necesariamente, la ciencia es internacional, y si tenemos que aliarnos con una empresa farmacéutica internacional y no española, que por otra parte tampoco hay tantas que sean españolas y que no sean globales, pues no pasa nada. Lo importante es llevar estos descubrimientos realmente a que este producto algún día llegue a los pacientes de cáncer, y desde luego asegurar que el CENIO se beneficie de estos retornos, y con el CENIO pues obviamente también los investigadores de aquí y el país, ¿no? Es decir, convertir la innovación en un producto y conseguir el objetivo, que es que se trate mejor el cáncer, pero también que haya retornos. Con esto quiero decir que el mundo de la investigación es realmente internacional, y que cuando nosotros descubrimos cualquier cosa no lo publicamos en una revista nacional, lo publicamos en las revistas internacionales, lo presentamos en meetings internacionales, y si tenemos un producto que interesa al mejor, pues se lo vendemos al mejor, y da igual que el mejor esté en otro país. Es muy peligroso, María, y es muy verdadero, pero es que a veces, si entendemos que público no quiere decir que no es de nadie, sino que es de todos y cada uno, eso nos suele costar. Y si entendemos que internacional quiere decir que no es nacional, sino que es no solo de nuestra nación, sería mejor, porque en el debate último, por ejemplo, sobre el Estado de la Nación, no salió ni una sola vez la mención al I+D+I. No solo por quien intervino, sino por ninguno de la oposición, que se le ocurrió preguntarle, oiga, ¿esto tiene que ver con la situación económica? Supongo que si hubiera preguntado a alguien diría, pero es que la ciencia es internacional. Y diría, bueno, pues ya que es internacional, vaya siendo un poco nacional, porque internacional no quiere decir que no es de ninguna nación, sino que es de todas las naciones. Con esto, lo que defiendo la internacionalización de la ciencia, pero también digo que esto exige un compromiso político, público, de las entidades que representamos institucionalmente a nuestro país. Y yo aquí lo que veo es que hay un descenso en las inversiones de I+D+I, y que esto, empezando por las instancias públicas, que no digo que tienen que ser las únicas financiadoras, pero tienen que ser la semilla que impulsa incluso también políticas de desgravación, incluso las instituciones privadas. En España el 53% de la inversión española en I+D+I es hecha por empresas, y luego por instituciones de enseñanza superior, administraciones públicas. Y antes lo contabas, el gasto privado en I+D+I por habitante en España es de 148,70 euros. Esto es lo que gasta cada habitante. Si miras a Alemania, 682. Pues yo sí creo que alguien debe estar aquí haciendo las cosas bien, porque con esta diferencia, Francia, 465,
Reino Unido 331, alguno dirá, es que está poniendo usted unos ejemplos, bueno, pues vale, porque no sé, Italia, pues Italia, lo siento, 182, y nosotros 148. Es decir, que también hay que convocar, bueno, hoy delante del Grupo Santander no podemos reñirles, no, al contrario, yo creo que ellos son los que tanto han hecho por la universidad y hacen, y por la ciencia y por la investigación, y este programa que hay aquí, y no vamos a hacer esa cosa de reñir al que está, ¿no? Pero sí que tiene que haber una mayor participación también privada en la ciencia. Pero yo ahí culpabilizo también a que las instancias públicas no hacen de semilla, de campo de arrastre, de mostrar la confianza que hay en las instituciones, ¿no? Pero estamos lejos. Para lo lejos que estamos, yo hablaré bien del CENI, de María y de tantos, los resultados son sorprendentemente buenos. Supongo que es que ustedes trabajan mucho, trabajan bien, si no es inexplicable, sinceramente inexplicable. Y como sé que normalmente le reñirán diciendo que la ciencia española, que la universidad española, que los centros de investigación, pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se está haciendo con los medios de que se dispone una grandísima labor. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, es sorprendente, mientras que en estos últimos años aquí se ha bajado pues, entre un 30 y un 40% la inversión en I+D, en Alemania ha subido un 60%, ¿no? En unas mismas condiciones de crisis económica. Yo creo que una cosa no quita la otra. Cuando digo que la ciencia es internacional no quiere decir que la ciencia la tengan que hacer otros. No, claro, la ciencia tiene que estar made in Spain, la investigación y los desarrollos, pero la marca España, podemos vendérsela a cualquiera, no solo internamente, sino a todo el mundo. Y bueno, se resulta sorprendente que lo que comentaba María hace un momento de la atracción que puede ejercer España respecto a investigadores de otros países. Y bueno, uno dice, vale, pues no sé qué, bueno, es que vienen del Líbano, vienen de México, que son países más pobres que el nuestro, bueno, pues también vienen de Estados Unidos, o vienen de Alemania, o vienen de Holanda. Sí. ¿Y esa atracción se debe a los resultados? Sí, eso es en el caso del CENIO, pero el CENIO no es el único, ¿eh? De hecho, no somos el centro español que más porcentaje tiene de científicos extranjeros. Yo creo que nos ganan centros como el Centro de Regulación Genómica, en Cataluña, etc. Esto es porque en España hay investigadores de primera línea y hay centros de investigación que son conocidos fuera de España, que son respetados y tienen una buena reputación. Y entonces, pues los investigadores, sean alemanes, ingleses, italianos, etcétera, eligen estos centros en nuestro país para hacer su especialización o hacer la tesis doctoral porque están entre los mejores del mundo y algunos de los grupos de investigación que hay aquí pues son líderes, líderes mundiales en lo que trabajan, ¿no? Entonces yo creo que por eso eligen España, aparte de que España también a lo mejor es más atractivo, ¿no? En algunos aspectos más sociales, etcétera, que otros países, pero sobre todo es por esto, no es porque aquí haga sol o se tomen cañas hasta más tarde, sino porque aquí hay grupos de investigación que realmente son líderes internacionales. María, eso no tiene mucho que ver con que muchos de vosotros habéis conformado también fuera de España, ¿no? Yo no voy a negar que tú, que eres de la Universidad Autónoma, esto no sea buenísimo para ti, yo creo que sí. Pero también es cierto que el hecho de que hayas estado fuera, el hecho de que la comunidad ahí sí es internacional, que os movéis, que estáis en relación con otros centros, tanto en la formación como en el trabajo, esta dimensión que hace poco paleto las cosas que se hacen, ¿no? A mí esto me parece determinante y sobre todo, pues, no sé, gente que sea más joven, pues hay que saber que hay que... Lo peor no es salir, lo peor es tener que salir, lo peor no es salir, lo peor es no poder volver. Pero sepamos distinguir esto, ¿no? Pero porque en cuanto uno dice que es buenísimo salir, pues dicen, bueno, ya estamos... no, yo estoy diciendo poder salir y estoy diciendo poder volver. Pero estoy diciendo que la comunidad internacional significa que nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover, aunque solo sea para luego estar aquí y poner un centro como este. ¿Por qué vienen? Vienen también porque nosotros hemos ido. Y creo que esto es darle dimensión internacional a todo lo que se hace, ¿no? Ya no hay fronteras para el conocimiento, pero hay que salir fuera de España. Repito, poder elegir salir y hay que poder elegir volver o quedarse. Esto es un privilegio, porque la mayoría sale sin poder elegir y muchos no pueden volver. ¿Cuál sería
el precio que tendría que pagar la sociedad española si no está a la altura en los retos de la innovación y si no seguimos creciendo en la creación de conocimiento, en la creación de patentes, etcétera. Es decir, nos convertiríamos simplemente en lo que parece que quieren convertirnos todo el rato, que es un país de servicios. Da la impresión de que vamos a terminar todos de camareros. Sí, bueno, yo creo que antes de contestar a eso, enfatizar lo que ha ocurrido los últimos 15 años en nuestro país. Cuando yo volví de Estados Unidos no existían centros como este, no existían. Y cuando digo CENIO, digo el CENIC, digo el SRG, el IRB, centros que son ahora los conocidos internacionalmente, los que compiten, etcétera. Por supuesto también hay sitios muy buenos en universidades, la Autónoma, etcétera, pero esto no existía y es algo que hemos creado ahora. A mí me parecería brutal si esto no se sigue apoyando, que esta credibilidad que ha ganado nuestro país, ¿no? en ser capaz de producir investigación de excelencia, que vengan empresas de Alemania, de Estados Unidos, tenemos un acuerdo con Pfizer de Estados Unidos de varios millones de euros para financiar nuestra investigación y vienen aquí porque somos buenos. Les da igual que estemos en Madrid que estemos en otro lado. Si eso se perdiera, y se puede perder si no se continúa con una apuesta clara por la ciencia, creo que sería una pérdida de credibilidad de nuestro país en la comunidad internacional, que es cada vez más... el éxito está basado en la capacidad de innovar y las top 10 empresas que se han mencionado antes, todas vienen realmente de tener ideas brillantes y llevarlas a término, ¿no? Eso es decisivo, porque algunos dicen, es que estamos en crisis. Y digo, pues por eso. ¿Cómo vamos a hacer este esfuerzo de invertir en ciencia, cultura, educación, innovación, si estamos en crisis? Digo, pues por eso. Es que a mí todos los argumentos que dicen, argumentos como para que no lo hagamos, a mí me suenan como argumentos para que lo hagamos. Porque no sé por dónde se puede salir de una crisis, pero la crisis solo se sale a través de la ciencia, la innovación, la investigación, el desarrollo. No hay más camino para salir de ella. Y dicho esto, yo venía esta mañana, he llegado a una entrevista con Cristina Garmendia, ¿no? Que sabéis que está en COTEC, he llegado tras muchos problemas de atascos y hablamos de distintas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que yo he dicho, pues mira, luego si tengo oportunidad la quiero decir, ¿no? Es los proyectos interruptus que hay en España. Estábamos hablando del proyecto de secuenciación de genomas de cáncer, ¿no? Se pusieron 30 millones, se lograron buenos resultados, con publicaciones, estas revistas en fin, que citáis con tanto amor, Nature, etcétera, ¿no? Y con razón además. Bueno, pues, y de repente se abandona en la cresta de la ola el asunto, se abandona porque parece que no es una prioridad. Si fuera después de un gran debate sobre si debe ser una prioridad o no, bueno, se abandona y entonces lo que parece es que estos frutos se están sacando en otros países, en Estados Unidos, etcétera, con el esfuerzo fiscal de los españoles. Bueno, somos internacionales y solidarios, pero con el esfuerzo fiscal de los españoles. Y yo esto no lo hago como una clasificación política, o sea, no soy tan torpe de pensar, cuando estaba no sé quién no pasó no sé cuál y ahora que está no sé quién pasa no sé cuál. Yo no he venido a jugar a esto. Yo lo que sí digo es que es impresentable para un país el que se produzca una interrupción de un proceso, que es un proceso permanente, consistente, coherente, que es cómo se puede y se debe financiar la ciencia. La ciencia no es un espacio de arrebatos, tiene que haber una sostenibilidad temporal, sostenibilidad de objetivos y una mirada, sostenibilidad también en el tiempo. Es decir, 8 años de inversión, 4 no, pero luego vienen 3, pero que no estamos jugando a eso. La coherencia, insistencia, persistencia y sostenibilidad de los proyectos y de la financiación son decisivas para el éxito de la ciencia. Y yo estoy inquieto, pero repito, no lo interprete como lecturas políticas, que no soy tan vulgar, creo, sino que entiéndanlo como que tenemos que hacer un compromiso y reclamar un compromiso. Ahora va a haber elecciones, creo, por lo que he oído. Oye, pues sería interesante que los distintos partidos políticos dijeran un poco qué piensan de esto, que hablaran de cuál es su posición, de qué piensan hacer, de cuáles son sus presupuestos, de qué perspectivas tienen con respecto a la ciencia, porque si nos descuidamos nos va a pasar lo mismo, que es que no se hablará de esto. Y yo creo que deberíamos, desde instituciones tan importantes como esta, o COTEC, o lo que sea,
instar a los grupos políticos a que se sepa que hay ciudadanos y ciudadanas a quienes nos importa mucho qué planes tienen al respecto, también para tomar nuestra propia posición. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que yo no estuve, pero en Canarias hubo una reunión de todos los centros Severo Ochoa. El CENIO es un centro Severo Ochoa, son los centros de excelencia, y precisamente en un comunicado que se mandó a la prensa se pidió esto, ¿no? Que esté claro en los programas políticos de los partidos cuál es su plan para la ciencia. Yo creo que es algo importante. Pues no sé si vais a tener suerte en este tema, porque yo creo que tienen también un problema de comunicación los políticos y un problema de vehiculación de la información nosotros, los de los medios. Nosotros como puente entre que podría ser en un momento dado entre la ciencia y la sociedad, de alguna forma también somos vendedores de humo, entonces necesitamos algo que sea como muy impactante para poderle poner un titular de 4 columnas, para abrir un telediario o para abrir un informativo de radio con ello. Y yo no sé si de alguna manera los medios españoles son un poquito reticentes a lo que es la información científica que no sea o de tipo chauvinista, en España se ha encontrado una mandíbula de algo, o de tipo, ya digo, un poco amarillo. Yo la verdad es que no tenemos queja de los medios. Yo creo que los medios están muy interesados en todo lo que hacemos. ¿Qué lista eres? No sé, ahí tengo a mi responsable de comunicación, pero en general hay mucha recepción a todo lo que hacemos aquí, estamos siempre en los medios, ¿no? No creo que a la sociedad no le interese la ciencia. A mí lo que me preocupaba de lo que leí del informe de percepción social de la ciencia publicado por la FEICIT, te lo comentaba antes, es que ponían en primer orden de prioridades la salud, ¿no? y ponían en tercer orden de prioridades la ciencia y la innovación, como si no entendieran o no se supiera por parte de la sociedad que para que haya nuevos tratamientos y nuevas curaciones hace falta que haya investigación y que haya innovación. Y está el caso del SIDA, ¿no? Cuando aparece la epidemia del SIDA, la gente se muere en 2 años porque no hay ningún tratamiento para ser capaces de... Y ahora un enfermo de SIDA es un enfermo crónico, y eso es gracias a la investigación científica y a que se haya trasladado esto, nuevos medicamentos más eficientes, etcétera. Entonces yo creo que esas historias, no sé si no las contamos suficientemente o no se entienden por parte de la sociedad, que realmente es fundamental. Yo creo que uno de los retos de la humanidad, aparte de tener cada vez teléfonos más chulos, etcétera, uno de los retos de la humanidad realmente es ser capaces de controlar la enfermedad, ¿no? Las enfermedades que todavía matan a las personas de manera prematura. Y es que eso tiene que pasar por la investigación y por la innovación. Voy a hablar bien de la divulgación. Yo creo que hay que divulgar sin vulgarizar. Y es muy difícil divulgar sin vulgarizar. Solo hay grandes divulgadores donde hay grandes investigadores. Y algunos se cree que divulgar es, pues ya vulgarizar. Y estaba viendo los programas que hay en la BBC, por ejemplo, o los grandes, sí. Pensaba en Richard Attenborough, David Friedkin o Brian Cox, etc. Es que para divulgar bien hay que ser muy bueno, hay que saber mucho, ¿no? Es como cuando uno es un mal profesor los primeros años, pues es barroco, no le entiende nadie nada, quiere contar todo lo que sabe, y conforme va sabiendo un poco acaba siendo cada vez más sencillo, como si la sencillez fuera el resultado del saber. Y ahí es donde yo creo que también, por no hablar de los periodistas, de los que siempre hablaré muy bien, lo que sí quiero decir es que también todos nosotros no tenemos que pensar que perdemos credibilidad o altura o nivel porque somos capaces de explicar algo con sencillez. La sencillez es resultado de mucho saber. De entrada, solo un experto podría percibir el desplazamiento que supone llegar a ser un premio Nobel, incluso por un leve movimiento, ¿no? ¿Quiere decir esto que la ciencia es incompatible con la prensa? Ya he dicho que no, pero sí he dicho que hay que confiar en la ciencia, entregarse a ella. Hay cosas que solo se ven cuando uno se entrega. Y bueno, a cosas de metafísica, otra frase de metafísica. Hay cosas que solo se tienen cuando se dan. Y aquí me parece que con respecto a la ciencia lo que hay que hacer es también apostar por ella, tener generosidad con ella, darle su tiempo,
y no pedirle un titular cada semana. Pero eso es complicado y supongo que también es complicado, digamos, para un inversor. También en los últimos tiempos parece que hay gente que se ha acostumbrado a que el dinero sea fácil. Es decir, no creo yo que investigando el cáncer puedas hacer Facebook, que es una idea que de repente ocurre y que es muy especial, ¿no? Y en un momento clave. Ese tiempo, ¿cómo se gestiona? Ese tiempo tan largo que tenéis para hacer las cosas. Bueno, nuestro objetivo, de entrada, es que nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo como centro de investigación no es el generar retornos tipo Facebook, sino es hacer descubrimientos que pueden ayudar, ¿no?, a que con el tiempo pues esto se convierta en un nuevo tratamiento contra el cáncer. O sea, es muy importante definir la misión primero de una institución de investigación, y nuestro objetivo es hacer ciencia de calidad, ciencia excelente. Ese tiene que ser el objetivo. Y si se hace ciencia excelente, lo que estamos viendo aquí, nuestra experiencia, es que no es tan difícil después esto que lo compren, que lo vean como atractivo la empresa farmacéutica, etcétera. De hecho, en nuestra experiencia, yo sería incluso un poco todavía más atrevida. Son los programas de investigación del centro más básicos, los que más éxito han tenido en la transferencia. Mencionabas antes a Óscar Fernández Capetillo, que es un investigador de investigación básica fundamental del centro. Pues su caso es uno de los casos de éxito. Hemos conseguido licenciar su diana, ¿no?, y los fármacos que hemos generado internamente contra esta diana a una multinacional farmacéutica, y seguramente será, espero que sea nuestro Facebook, ¿no?, a lo mejor en unos años, no sé si Facebook, pero bueno, que tengamos un retorno importante. Y viene la investigación más básica. Yo creo que nuestra misión es hacer ciencia de excelencia. La iniciativa de crear los amigos del CENIO, que es un poco como los amigos del Centro Reina Sofía, ¿no? De Correcto, alguna manera, sí, o del Museo del Prado. O del Museo del Prado. A mí me parece una iniciativa fantástica. Lo que no sé es cómo se atrae a la gente para que bueno, se haga amigo del CENIO. Pues hemos tenido el guiño de los medios. La verdad es que los medios de comunicación nos han sacado la iniciativa en televisión, en radio, etcétera, y bueno, pues se hace con poco a poco. Yo creo, llevamos un año y tenemos más de 500 amigos, un nivel de donaciones que consideramos que está muy bien para empezar. Y los primeros donantes que tuvimos, de hecho, no nos vieron anunciados ni en ningún sitio. Ellos habían tenido una experiencia personal, querían de alguna manera ser capaces de hacer algo, ¿no?, por esta experiencia personal, donar dinero para la investigación, y nos habían encontrado pues espontáneamente. Digamos que a través de nuestra página web pues está, lo primero que aparece cuando entras a la página del CENIO es hazte amigo del CENIO, etcétera. Les pareció que estaba muy bien explicado, explicamos que te puedes desgravar una cantidad importante, etcétera, y entonces esos han sido nuestros primeros amigos. Ahora ya la verdad es que con el apoyo de los medios de comunicación, etcétera, pues y campañas que hemos hecho explícitas, pues vamos teniendo más donantes, pero sí que ha sido un antes y un después para nosotros desde hacer esta iniciativa. Tenéis también la palabra oncológica, que tiene todo un sabor vital, afectivo, social, que hace que uno casi de entrada es amigo, ¿no? Igual digo, si eres del Centro de Biología Molecular, sobre la palabra molecular, igual dice menos que oncológico, ¿no? Y con esto quiero decir que entiendo que el CENIO tenga casi una empatía social, y que probablemente sea hasta más difícil lograr el Centro de Biotecnología, Centro de Amigos del Centro Nacional de Biotecnología, pero no digo que no los haya. A mí me parece una idea estupenda, y yo en algún momento, no sé cuándo, me lo pregunten o no, tendré que reivindicar también que la ciencia no es solo ciencia exacta, que hay ciencias humanas, que hay ciencias sociales. En algún momento, no sé cuándo, venía a hablar de mi libro. Tendré que decir que incluso investigaciones, cuando uno empieza a investigar la malaria, como hace Pedro Alonso en Barcelona, en Mozambique, aunque no genere beneficios económicos así inmediatos, o
mecanismos para almacenar agua en terrenos semiáridos, ¿no? O sistemas de microcréditos para agricultores o mujeres en Ecuador, o los modos de reacción de personas con espectro autista, las imágenes, etc. Lo que quería decir es que hay también investigación de todo tipo. Y la segunda cosa que quería decir es que hay también innovación social. Innovación social. Innovación que supone verdaderamente transformación de la vida. Pero, dicho todo esto, para acabar diciendo que yo una vez di una conferencia que titulé que Aristóteles no era ni de ciencias ni de letras. Y con esto quería decir que si Aristóteles fuera un día a la Universidad Española igual no lo dejábamos pasar, porque como había escrito libros de física, de metafísica, de poética, de biología, seguro que no le daban ningún tramo de investigación, segundo que decían que no tenía la vida muy bien orientada, que no sabía muy bien lo que quería hacer. Esto todo para decir que sería una torpeza en la que no vamos a caer aquí, de luego nosotros, pensar algo así como que cuando estamos hablando de la ciencia estamos esgrimiendo humanidades. Y me ha gustado oír y sé. Yo siempre he pensado que un buen científico tiene una gran dimensión humanística, siempre. Conozco mucha gente con gran dimensión humanística que no son buenos científicos, pero conozco pocos científicos que no tengan esa dimensión humanística. Todo esto para que no piensen que yo soy el de letras con la de ciencias, sino que estamos reivindicando la ciencia. Y cuando había un ministerio de ciencia, la insistencia era en decir que la palabra ciencia ha de incluir las ciencias humanas y las ciencias sociales. Por supuesto. Ya está. Ya para, pues supongo que para terminar, lo que me gustaría es simplemente pediros un mensaje directamente de esperanza, ya no de esperanza, ¿no? Directamente una arenga. Una arenga para toda esta gente que realmente está dedicando su vida a la investigación y que se está dejando los ojos y las neuronas y los dedos en este asunto, e indicar que obligatoriamente, o sea, tenemos que ir para adelante. Es decir, no podemos volver a pararnos. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que alcanzar probablemente metas superiores a las que hemos alcanzado en estos últimos años. Sí, bueno, yo también soy científica, o sea que no me voy a arengar a mí misma. No, pero a mí una de las cosas que he leído recientemente, que lo he citado varias veces, es bueno, realmente las conferencias que daba un físico que se llama Richard Feynman, y una de las cosas que decía, que es una... vamos, que es algo muy obvio, no es una obviedad, pero que a mí me sorprendió leerlo. Bueno, él decía que estábamos al inicio del desarrollo de la raza humana, según el conocimiento. Él pensaba que no sabíamos absolutamente nada todavía, no controlábamos cosas tan básicas como que alguien pueda desarrollar una enfermedad, y no te digo ya la longevidad, etcétera. Él pensaba que estábamos en el inicio del desarrollo de la raza humana, y estoy de acuerdo con él. Creo que nos queda mucho camino por recorrer en el conocimiento, y por supuesto que no hay que parar, sino que hay que invertir mucho más para que eso ocurra pues cuanto antes mejor. Yo antes, cuando hablábamos en la presentación, nos reivindicaba un poco todavía el ser humano, ¿no? Con una cierta voz de último diplodocus, de los últimos diplodocus. Ya que hablas de empezar, yo hablaba un poco como del acabar, con una cierta sensación de que los seres humanos, aquellos seres que amaban hablar, leer, escribir, aquellos seres que se querían mucho y les importaban los demás, pues aquellos seres, esto es muy típico decirlo, ¿no? Podríamos también asistir a la decadencia de esos seres humanos. Ahora podemos hacer una pregunta que es muy interesante, que es la que se hace Kant, pero ¿el género humano progresa hacia lo mejor? ¿Tiene razón María, bueno, citando a quien dice que va a empezar, o el Gabilondo citando a que esto se acaba? ¿El género humano progresa hacia lo mejor? Y la respuesta de Kant es sencillamente maravillosa, maravillosa. Cuando se pregunta él si el género humano progresa hacia lo mejor, contesta: esto depende de lo que hagamos. A mí me parece extraordinaria. Entre otras razones, porque deja en nuestras manos y en nuestro hacer también
el futuro hacer la acción. Y yo confío en esto y esta es mi apuesta. Mi apuesta es también por nuestro saber, por nuestro conocimiento, por nuestra acción, por nuestra decisión. Seremos capaces de abordar este desafío. Y se presente como se presente, inesperado, en contextos de incertidumbre, seremos capaces, lo hemos sido, ¿no? Y yo con esto también me quiero dirigir a los más jóvenes. Yo desde hace años, según va pasando el tiempo, solo veo jóvenes, y yo sé por qué es. Y lo que sí quiero decir es que hay que pasar por espacios de mucha soledad, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo que uno parece no encontrar recompensa, de horizontes donde a veces parece que están oscuros y donde uno tiene muchos deseos casi de abandonar, ¿no? De abandonar. Ahí solo puede uno persistir gracias a la comunidad científica, a incorporarse en grupos de personas que probablemente también nos harán la vida difícil, todo lo que puedan, pero grupos que están también trabajando en una dirección. Y por eso yo creo en los centros, en la importancia de los centros. No el científico solo en su casa, aislado, sino la comunidad científica. Y a quien se encuentre solo y desanimado, mi arenga va en la dirección de que busque su comunidad. Igual su comunidad es un grupo de 3 personas con quienes puede encontrar aliento y aliciente. Y ya que estamos de arenga, que cuidado con los más próximos, nada más. Esto siempre hay alguien sensato por la zona, una pareja o alguien que te dice a dónde vas, pero a qué te dedicas, pero siempre hay una sobremesa, una cena donde cuando comentas a qué te dedicas te miran extrañadísimo, lo dice uno de metafísica. Y con esto quería hacer ya que era una arenga lo que se ha pedido, ¿no? Un canto casi de esperanza por la gente más joven en nuestro país, por la ciencia, por los centros de investigación como el CNIO. Y algo debéis estar haciendo bien que esto es una broma, hasta el Grupo Santander se ha fijado. Con esto quería decir que yo también quería celebrar el que haya grupos de formación para esto, ¿no? Se ha dicho, estamos dentro de un programa, se está presentando, no tan bien ese programa. Es verdad que cada universidad está haciendo programas de estos tipos, que además había otros, yo creo que Senembarro o algunos otros están trabajando ahí, que hace falta apoyo, ¿no? Que se agradecen los apoyos. Con esto quiere decir que además del grupo próximo, salvaguardando los más íntimos que siempre a uno le llaman a la sensatez, y luego la comunidad científica, y luego también que necesitamos soporte, ayuda, financiación y compromiso social y político para salir adelante. Pero yo creo que las cosas irán bien. Yo también creo que las cosas irán bien y haremos así lo que vayan espero. bien. Ahí está. Vamos, después de ver este Scientific Report del año pasado de aquí del centro, he quedado realmente impresionado de las cosas que estáis haciendo y de las cosas que se pueden hacer y que yo ignoraba completamente. No sé, creo que sí tenemos que todos de alguna manera que aportar para hacer llegar a la sociedad y hacer llegar a la gente que tiene capacidad de decidir todo el trabajo, toda la pasión, todo el esfuerzo y toda la inteligencia, la ilusión que estáis aportando al conocimiento. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Ángel. Da gusto oíros, de verdad. Justo ahorita digo. Y gracias a todos los asistentes.